a comenzar la grabación la clase del día 3 de septiembre. 3 de septiembre, afortunadamente pasamos a agosto, ¿no? Que, bueno, para gente adulta entenderá más ese chiste. A ver, gente, a ver, espero que estén viendo lo que yo veo, por lo menos así veo que está sucediendo. Sí, se ve. Y yo subí, ¿cierto? El 1 de septiembre, esto que habíamos conversado la semana pasada, que cuando estuvimos describiendo la siguiente parte, la siguiente parte de lo que estamos viendo del autorretrato, ¿ya? Nosotros habíamos estudiado una obra, ojo, que hay personas que no han hecho esa parte, eh, y luego, ¿cierto? De eso venía como la creación, como el proceso creativo, ¿cierto? El trabajo personal, la obra personal, el trabajo, llámalo como quiera, pero yo por lo menos le digo la obra personal, ¿cierto? Porque es supuestamente su trabajo, y siempre destacando que, por favor, ¿cierto? Reutilicen, ¿cierto? Reciclen, eh, vayan, por ejemplo, no sé, ahí como recolectando materiales que van quedando, hasta los boletos de micro les pueden servir para hacer el tema del collage, ¿vale? Así económico puede ser el trabajo, y ahí, bueno, juega bastante el tema de lo creativo. Um, la actividad, ¿cierto? Era tomar como referencia uno de los artistas o de la artista que realizamos, ¿cierto? Ya en presentaciones anteriores, y debían realizar su trabajo, actividad, ¿cierto? En cuanto a lo que es la técnica del collage y, ¿cómo se llama? Y debían presentarlo, ¿cierto? Hasta el día 9 de septiembre. ¿O me equivoco? ¿O esto era dicho eso la semana pasada, sí o no? ¿Aló? ¿Alguien me contesta? O no quiero nombrarlo de a uno. O sea, si alguna persona me responde, sería bien. O sea, o me estoy adelantando, o no fue lo que dije. Sí, había que hacer la información de los cuadros de autorretrato. Claro, esa era una parte. A ver, no sé si voy a intentarlo, vamos a ver si se puede. Ah, sí se puede. Ya, miren, esto era el trabajo anterior o la actividad anterior, para que personas que, ¿cierto? Tenía que hacer una lámina estudiando una obra que se exhibió o que se mostró durante las clases. Eso ya supuestamente está, ya la gente lo subió en la evidencia, por lo menos aquí queda más o menos, yo digo aquí todo queda en evidencia, así que eso es lo bueno por lo menos de esta herramienta del IRMI. Y bueno, cuando ya tengamos que hacer todo el resumen de todo lo que se hizo, aquí está patente, y la gente que lo vio, ¿cierto? Y la gente que lo envió, entonces está aquí presente en esta lista. Así que para que vayan conociendo un poco la información que uno maneja cuando ve el tema de LIRMI. Y el siguiente, luego de haber hecho esa lámina, que ya supuestamente tendría que estar listo, venía el trabajo del collage, del autorretrato, utilizando la técnica del collage. ¿Ya? Lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Y nada, estuvimos revisando algunas obras, ¿cierto? Algunos trabajos, algunos ejemplos, y etcétera, ¿cierto? Y eso ya por lo menos está zanjado hasta el día de hoy. Aquí sumé incluso la clase que hicimos, y bien, la fecha está dada, digo fecha hasta el 9 de septiembre, y con eso estaríamos cerrando esa parte del autorretrato utilizando la técnica del collage, ¿ya? Así que estamos claros, parto con eso para que después no exista confusión con respecto a la fecha o la actividad que hay que realizar, y eso, en ese sentido. Ok, ¿cierto? ¿Alguna pregunta con respecto a aquello? Por lo menos está el formato, la técnica y el tema. ¿Alguna duda con respecto a aquello? ¿Hable No, ahora o calle para siempre? ¿No?
sí, no, sí, no, sí, no, No. no, no. Bien. Vamos a entonces a dar vuelta la página y... Chan, chan. Bien. A ver, este trabajo, o lo que vamos a ver ahora, tiene, o la presentación va a contar, a ver, como en 4 partes, ¿ya? Pensémoslo así que esta clase inicia ahora y termina en 4 clases más aproximadamente, ¿vale? Antes de dar una instrucción de qué es lo que deben hacer, cómo lo deben hacer, o con qué lo tienen que hacer, o nada, ¿ya? Lo que sí, espero que me comprendan, lo que viene al inicio, lo que vamos a ver al inicio, es como el piso, es como el soporte, es como cuando usted va a dar un salto y necesita el piso para impulsarse, ¿cierto? Aparte de la fuerza de sus piernas, ¿ya? Lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es como dar ese piso que nos va a permitir movernos y comprender mejor lo que nos piden que hagamos, ¿ya? Digo que hagamos y siempre me integro en ese sentido porque es un desafío para ustedes como estudiantes y a mí como profesor, y si las cosas resultan bien y nos entendemos, eso es fenomenal. Así que parto con esta idea y espero que lo comprendan así, ¿cierto? Y nada, entonces lo que voy a hacer primero es como ir hablando de qué cosa se espera que manejemos, y también yo espero que usted logre comprender porque en el futuro, o sea, en las siguientes clases, ustedes van a tener que identificar en base a lo que vamos a hablar entre hoy y la siguiente clase, ¿ya? Entonces, si tiene alguna pregunta, alguna observación, alguna opinión con lo que estamos viendo, pero estaría muy agradecido. Y si no, bueno, entonces las cosas funcionó y se entendió claramente, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a desglosar así como ver las partes para que nos entendamos bien y, bueno, y tenga coherencia lo que estamos viendo ahora con lo que viene después, ¿ya? Entonces, la unidad que estamos revisando y que ha sido priorizada en el Ministerio de Educación, ¿cierto? Lleva por nombre Creación en el Plano y Diversidad Cultural, ¿ya? Los objetivos que se nos plantean, ¿cierto?, es crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a diversidad cultural, género e iconos sociales, patrimoniales y contemporáneas. A ver, ¿alguien me podría decir a qué aludimos cuando hablamos de manifestaciones estéticas? Antonia Guzmán, por ejemplo. ¿Estás ahí, Antonia Guzmán? ¿O se fue a hacer alguna otra cosa? Bien, no, sí, no, no, no. A ver, Samira. Aquí estoy. Hola, Samira. Samira. Hola. Eh, si no sabe, me dice que no sé. Si lo sabe o se le ocurre alguna idea, me lo dice. Ya, por eso, como les digo, aquí esto supuestamente lo plantea el ministerio, ¿ya? ¿Cierto? Esto es como nuestra guía, ¿cierto? Nos permite seguir una ruta. Entonces, por Podríamos ejemplo, hacer una caravana. claro, claro, como esas caravanas de circo que venían así como, me recuerda eso cuando dice caravana. Bien, cuando hablamos de manifestación estética, ¿a qué le hace alusión, a qué le suena una manifestación estética? ¿Mm? ¿Sí? ¿No? ¿No se le ocurre nada? ¿Se mira o de qué? No. Manifestaciones de belleza. A ver, ¿cómo? Manifestaciones de belleza. Es que en la radio escucho estética y todo así. A ver, ¿qué es una manifestación? Ya, por ejemplo, la gente se manifiesta, por ejemplo, cuando le molesta algo, ¿no? Por ejemplo, pensemos cuando en los medios informativos se habla de manifestación. Entonces la gente realmente se manifiesta, ¿cierto? Cuando ocurre algo, se expresa, por decirlo de una manera. Entonces, y hay manifestaciones, por ejemplo, que están más ligadas al mundo del arte, ¿cierto? Y también se expresa, pero por medio del arte, por ejemplo.
y por ejemplo, utilizando elementos visuales, ¿cierto? Entonces, va por ese camino, es como una forma de manifestarse, y en esta manifestación existen distintos medios o formas de expresarse, por decirlo de cierta manera. Entonces, cuando hablamos de manifestación estética, referida a diversidad cultural, género e iconos sociales, patrimoniales y contemporáneas. ¿Ya? Imagínense. Entonces tenemos que ir trabajando con el tema de estas manifestaciones y la relación, por ejemplo, cómo se manejan diversas culturas, ¿cierto? Y también importante en el tiempo en donde surgen. Así que es un tema que es bastante tela para cortar. Y también aquí dice interpretar manifestaciones visuales, patrimoniales y contemporáneas, atendiendo a criterios como características del medio de expresión, materialidad y lenguaje visual. ¿Ya? Entonces, tenemos que atender, tenemos que interpretar, tenemos que ir educando el ojo. Es como, yo lo entiendo de esa manera, así como uno educa el ojo, ¿cierto? Uno va formando, por medio de estas imágenes que nos van llegando de distintos lados, ¿cierto? Una manera también de percibir el mundo. ¿Ya? Que eso es importante del mundo del arte también, y en este caso lo hablo desde este piso, ¿ya? Y otros elementos también importan, otros conocimientos también importan, a eso me refiero, pero estamos en esta asignatura. Aquí dice, por ejemplo, que la civilización democrática se salvará únicamente si hace del lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión crítica y no una invitación a la hipnosis. A ver, ¿quién cree o quién puede dar una opinión de lo que aquí dice? Porque aquí habla, por ejemplo, del lenguaje de la imagen. ¿A qué está aludiendo Humberto Eco? ¿A alguien se le ocurre? Dice, la civilización democrática se salvará únicamente si hace del lenguaje de la imagen, o sea, está hablando del lenguaje de la imagen, una provocación a la reflexión crítica y no una invitación a la hipnosis. ¿Alguien tiene la valentía o la personalidad de decir más o menos a qué está aludiendo esta frase? No sé. Gracias, señorita. Imagínense, o sea, pensemos, ¿qué ocurre, por ejemplo, si nosotros recibimos las imágenes que nos llegan, por ejemplo, por dar un ejemplo, desde la publicidad, por ejemplo, cómo nos bombardea, ¿cierto?, por distintas plataformas, nos llega por distintos lados, ¿cierto?, nos llega la revista, nos llega las plataformas del teléfono y así, ¿cierto?, nos está llegando, por ejemplo, y nos van, de cierta manera, o contribuyen a que nosotros percibamos el mundo desde una determinada óptica o una manera de comprender. Si solamente recibimos y no somos capaces también de reflexionar de cierta manera o buscar una opinión personal con respecto a lo que estoy observando, ¿ya? Y por ahí va el camino. Porque si no, estaríamos como, un poco dice aquí, estaríamos como hipnotizados por la imagen, ¿ya? Entonces, eso es un poco el ejercicio que se espera que vamos a ir desarrollando en estas clases, ¿ya? Y, a ver, aparte de la señorita, ¿cierto?, que responde, ¿qué entendemos como lenguaje visual? ¿Qué podemos entender como lenguaje visual? Por ejemplo, Benjamín Cisterna, ¿qué opina o qué entiende por lenguaje visual? Señor Benjamín. Como mandar mensajes a través de cosas que se puedan ver. Perfecto, muy amable. Claro, entonces aquí el nombre, aunque suene como simple, dice un ejemplo súper importante y que no tenemos que dejar pasar desapercibido, las cosas que se pueden ver. Entonces los mensajes promedio que nos entran principalmente por la vista, ¿ya? Porque claro, no sé, me pasa que nosotros estamos con tercero medio y estamos viendo el lenguaje audiovisual. Entonces nosotros estamos trabajando con el lenguaje visual, ¿ya? Y de ahí tenemos que tratar de descomponer qué son los elementos que lo componen,
¿ya? Y ahí, en ese camino, vamos a empezar a andar. Muy acertada esa respuesta, me parece. Entonces, vamos a ver cómo distintas maneras se comprende el lenguaje visual, ¿ya? Y eso es importante que vamos paso a paso porque se entiende de distintas miradas, ¿cierto? Y de distintas opiniones, y yo traté de aglutinar para que por lo menos veamos y cada uno también trate de sacar sus propias conclusiones. Porque, por ejemplo, podemos ver desde el mundo del diseño, desde el mundo del arte, desde el mundo de la publicidad y así. ¿Ya? Entonces, es importante tratar de encontrar como puntos intermedios para que los logremos comprender. ¿Ya? Entonces, el lenguaje visual es un sistema de comunicación que se basa en la utilización de la imagen como medio de expresión, tal como dijo su compañero. Entonces, que por lo Como menos, los cavernícolas, como lo ocupaban en las cuevas y hacían como dibujos para poder comunicarse. o sea, es como, podría ser un buen pie, un buen inicio, ¿cierto? Y está dentro de estos elementos que el ser humano ha hecho a través de su extenso recorrido, ¿cierto? Dejando registro y tratando de comunicar y expresar por medio de representaciones visuales, ¿cierto? Y incluso si nos podemos ir un poco más jugados, podemos decir, las letras también son, pero ahí ya nos vamos a estampar en un tema más complejo. Pero por lo pronto veamos, por ejemplo, estas imágenes que representan algo, ¿cierto? Que nos dan la intención de que se parece a elementos que están presentes en la naturaleza o no, y así, ¿vale? Entonces, se trata de la manera que tenemos como sociedad de interpretar y percibir a través de los ojos, con la intención de crear mensajes visuales. Crear mensajes visuales. Entonces, el ser humano, como tal decía su compañero, desde tiempos hace mucho tiempo atrás, va generando elementos que va plasmando en distintos soportes, ¿cierto? Ya sea sobre la piedra, sobre tela, ¿cierto? O va elevando volúmenes, ¿cierto? Como el caso de la escultura y así. Entonces va generando elementos que tienden a comunicar y es una parte esencial también de nuestra especie. Ese es el tema fundamental, por más que algunas veces pasen a un segundo o tercer orden. Por ejemplo, para ejemplificar algo, para comunicar algo, para dar soporte a una idea, se recurren a las imágenes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría del mundo sin imágenes? De hecho, yo tengo una revista muy antigua en la cual fue censurada gran parte de la información, las fotografías, y la revista lo que hizo es eliminar todas las fotografías y lo único que aparecía era texto. Y el lugar donde estaban las imágenes quedó un cuadro blanco. Así es por ahí la tengo y es un objeto ya histórico de nuestro país. Entonces, según la finalidad del mensaje, podemos distinguir entre tres tipos de lenguajes visuales. Tenemos el lenguaje visual objetivo, una representación que todos entendemos, por ejemplo, una señal de tráfico. ¿Ya? De tránsito puede ser, ya no vamos a entender un ejemplo de señal de tráfico de drogas, sino que de tránsito, ¿vale? Tenemos el lenguaje publicitario, su objetivo es convencer de la compra de un producto o servicio. Y por otro lado, tenemos el lenguaje artístico, cuya función es la de crear un sentimiento. Se trata de un tipo de lenguaje estético y puede provocar un sinfín de reacciones. Por ejemplo, lo que vemos aquí, ¿cierto? Es un ejemplo de lenguaje visual objetivo. O sea, estamos claros que ahí no estamos leyendo el tema, un círculo rectángulo negro, no. Es objetivo, ¿cierto? Lo que ya nosotros tenemos, como vamos creciendo y asumimos que esto alude a una prohibición. ¿No? Entendemos ya por distintos medios que han llegado que esto prohíbe, por ejemplo, fumar en determinados lugares, ¿cierto? Se prohíbe fumar. Comúnmente esto lo vemos en restaurantes o en la locomoción colectiva, ¿cierto? O en espacios, ¿cierto? Y hoy en día que se ha ido conociendo mayoritariamente los efectos que provoca el tabaco en nuestra salud, ¿cierto? En nuestro cuerpo, y se promueve a que las personas dejen de fumar. Entonces, se van reduciendo los espacios para las personas que fuman. Entonces, estos
no da más allá, ¿cierto? Mayor interpretación, o sea, se puede sacar más interpretación, pero es objetivo, ¿ya? Cumple una función determinada, ¿cierto? Y acá, siguiendo con el mismo camino, ¿cierto? Hablamos del lenguaje publicitario. Entonces, por ejemplo, aquí ya se recurren a diversos elementos visuales, gráficos, de texto, de color, elementos que promueven e incitan a consumir y a fumar. ¿Ya? Esta es una antigua publicidad. ¿Ya? Y la idea es que las personas, por medio de estos elementos, ¿cierto? Estas personas elegantes, ¿cierto? Que tienen mucho estilo y están fumando, y claro, obviamente yo digo el contexto que es como, si no me equivoco, la década del 30, esta publicidad del siglo XX, la idea es como trata de vender o todo lo que está como rodea al tema del cigarro, ¿ya? Todo lo que está alrededor del cigarro, ¿cierto? Y aparte, el hombre que fuma, ¿cierto? Y aún puede sacar sus propias lecturas. Entonces, su objetivo es informar, convencer y o vender un producto o servicio. El uso de este lenguaje puede aglutinar otros tipos de actividades que forman parte del grupo del lenguaje visual artístico, como son la pintura y la fotografía, pero solo como medio para alcanzar su único fin, que es el publicitario. ¿Ya? Este es el lenguaje publicitario, el lenguaje visual objetivo, y también tenemos el lenguaje artístico. ¿Ya? Y esta es una obra de Otto Dix, y aquí ya, por lo menos lo que expresa, o una de las interpretaciones que hay de este cuadro, ¿cierto? Que este cuadro representa también una época, porque es una mujer de pelo corto, ¿cierto? Fumando y que bebe, ¿cierto? Y hay una serie de descripciones que uno puede ir sacando con respecto a una Alemania de entreguerras, entre la primera y la segunda, ¿ya? Y lo que un poco lo que estaba buscando, y según uno ha leído por ahí, ¿cierto? Que Otto Dix trataba de representar un momento, una época, entonces va más allá de hacer una publicidad al hecho que esté fumando, ¿cierto? Entonces tiene otra intención, y estamos hablando en tres lenguajes diferentes, o misiones o objetivos diferentes de lo visual. ¿Ya? Entonces tenemos objetivo, publicitario y artístico, y los tres estamos hablando incluso también del cigarro, de fumar. Entonces, eso es lo interesante, por ejemplo, cómo por ejemplo un mismo objeto puede variar de acuerdo en la posición o el lugar de donde surge o donde se plantea. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí el lenguaje artístico posee una función estética, y el mensaje o connotación es más libre, tanto del emisor, ¿cierto? La persona que produce, ¿cierto? Y como el receptor, la persona que recibe. Cabe destacar en este tipo de lenguaje la interacción con la poesía, que enfatiza aún más el significado de la obra de arte. Una escultura o pintura inspirada en un acto poético llega a la sensibilidad del receptor y adquiere una dimensión artística que solo los grandes creadores pueden emitir. En este caso tenemos este retrato realizado por Otto Dix. Retrato, o sea, Otto Dix pintó a esta persona, no como nosotros, que la actividad anterior era un autorretrato, ¿cierto? Y también revisamos la obra de Otto Dix. Les sugiero que por ahí puedan revisar esta obra, ¿cierto? Y les da mayor sentido de esta periodista, ¿cierto? Y su opinión, y un poco la historia que hay entre Otto Dix y este personaje. Entonces, tenemos, dentro del que se conoce como lenguaje visual, tenemos los elementos conceptuales, como el punto, línea, plano, volumen. Elementos visuales, como forma, medida, color, textura. Forma, medida, color, textura. Estos elementos que no se olviden, ¿cierto? Porque probablemente lo que van a hacer más adelante, y por eso yo les dije al inicio, vamos a utilizar como todos estos puntitos, todos estos elementos que estamos viendo aquí como desglosados, para analizar o interpretar
lo que viene. ¿Ya? Yo por eso cumplo con decir e insistir repetitivamente que estos elementos que estamos describiendo ahora, ¿cierto? Es algo que nos va a servir como herramientas para lograr interpretar o revisar o desarrollar determinadas actividades que vienen en el futuro. ¿Ya? Eso es importante reiterar. También tenemos elementos prácticos como soporte, modelado, composición. ¿Ya? Y por nombrar algunos, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, los elementos como la forma, elementos básicos del lenguaje visual, la línea, la textura, el color y la función, ¿cierto?, que cumple de repente las imágenes, para qué fueron creadas, por qué fueron creadas, ¿cierto?, en qué contexto fueron creadas y la función que tenía, ¿cierto?, en determinado momento. Por ejemplo, también tenemos lo que se conoce como alfabeto visual. Y esto es otra manera también de interpretar. Tenemos elementos conceptuales como el punto, línea, plano, volumen, elementos visuales como forma, color, textura y tamaño, elementos de relación, dirección, posición, gravedad, espacio, y elementos prácticos, representación, función, significado. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, encontré este otro esquema que los separa como en tres grandes grupos, o se diferencian en, ¿cierto?, elementos conceptuales, elementos visuales y elementos de relación. Entonces, elementos conceptuales son el punto, línea, plano, volumen. Se materializan bidimensionalmente y conforman el lenguaje gráfico. Y elementos visuales son la luz, color, textura, tamaño. ¿Ya? Y elementos de relación son la proporción, la dirección, el peso visual y espacio. ¿Ya? Entonces, en vista de que estamos revisando y aún no entramos al tema, ¿cierto? Aún no entramos al tema ¿por qué lo estoy nombrando todo esto? Nos dice lo siguiente, ¿cierto? Que el dominio del lenguaje visual supone reconocer, el dominio del lenguaje visual supone reconocer e interpretar en las imágenes el uso expresivo del punto, la línea, la forma, la textura y el color, etc. Y adquirir cierta destreza en aplicar estos elementos y recursos expresivos en la producción de imagen. O sea, primero, reconocer e interpretar, y luego también lo que viene un poco a futuro es aplicar lo que logro, ¿cierto? Reconocer los distintos usos que me permite estos elementos, ¿ya? Entonces, insistentemente, reconocer e interpretar, ¿cierto? Reconocer e interpretar, ¿ya? Esa es un poco la idea, ¿cierto?, que nos dice en cuanto al dominio del lenguaje visual. Y, para que quede claro, la idea es como reconocer e interpretar, ¿ya?, en los elementos del lenguaje visual que nos van a servir los distintos usos y cómo lo podemos utilizar o cómo lo han utilizado antiguamente, ¿cierto?, etcétera, etcétera. O en la historia o en diferentes culturas, ¿cierto?, y cómo surgen en diferentes manifestaciones visuales, ¿cierto?, o estéticas, elementos, o qué elementos ahí se incluyen. Entonces, aunque se diga que el lenguaje visual es universal, diferentes culturas pueden entender de manera muy diferentes una misma imagen, ¿ya? Diferentes culturas pueden entender de maneras muy diferentes una misma imagen, o generar imágenes muy diferentes del mismo objeto o modelo, ya que el emisor de las imágenes o de imágenes realiza su trabajo aplicando códigos culturales aprendidos. Entonces, estos elementos, ¿cierto?, hay determinados códigos culturales que uno va aprendiendo dado el contexto, ¿cierto?, donde uno crece, se educa, ¿cierto?, o recibe, etcétera, influyen en la manera en las imágenes que se van generando de la cultura de donde yo provengo, por decir. Por ejemplo, la representación del sol en las banderas de Japón y Argentina evidencia diferencias notables entre cultura oriental, como esta, y occidental, como esta. En la primera, el sol es rojo, secular, abstracto, y en la segunda es amarillo, figurativo, con rayos y un rostro, ¿cierto?, como lo vemos acá. Y hablamos aquí también del sol. Pero claro, si a mí no me dicen que esto es el sol
o mi cultura no asocia al sol, o mi bandera no asocia al sol con un punto rojo, lo entenderé como un punto rojo. Entonces, es importante comprender lo que viene acá, ¿cierto? Que proviene de diferentes culturas, ¿cierto? Y también los códigos culturales en los cuales surgen las imágenes, que le da mayor sentido a las cosas que observo, ¿cierto? Y que se van presentando. Entonces, cuando hablamos de manifestaciones artísticas o visuales, ¿no? Porque aquí vamos a ampliar el tema a lo artístico, sino también otras manifestaciones que probablemente lo vamos a ver más a futuro, pero hablando como en términos generales, cuando hablamos, por ejemplo, todas estas cosas que nos llega por la mirada, y bueno, en el caso del video, ¿cierto? Por el lado del audiovisual, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el dibujo, la pintura, fotografía, grabado, arquitectura, escultura, la publicidad, diseño, vestuario, etc. ¿Ya? Entonces, todos estos elementos son diferentes ejemplos de manifestaciones artísticas y manifestaciones visuales, ¿ya? Para que se vayan entendiendo que es todo aquello que nos va llegando por la mirada, principalmente en el contexto en el que estamos hablando. Entonces, para ir ya dando un cierre al tema de lo que son el lenguaje visual, dejamos claro que para expresarse el ser humano ha creado tantos signos verbales como signos no verbales, y sin lugar a dudas, el arte es el terreno donde la expresión alcanza su mayor riqueza y complejidad. De este modo, trazo, letra, nota, paso, línea, verso, periodo, movimiento, articulados luego y convertidos en cuadro, poema, sinfonía o coreografía, constituyen unidades sísmicas combinadas y crean un universo de trascendencia y sentido, ¿no? Entonces, me quiero quedar, ¿cierto?, que nosotros, con todos estos elementos que vamos a empezar a desglosar de lo que son o los componentes o distintas partes de lo que es el lenguaje visual, nos van a servir para esto, ¿ya? Para reconocer e interpretar, ¿ya? Entonces vamos a hacer un breve paso por aquello y ya espero que, no sé si la próxima clase ya utilizar, mientras vemos distintos ejemplos, todo esto es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a, como dije, vamos a comenzar a desglosar estos elementos del lenguaje visual para que por lo menos vamos sabiendo cómo uno puede descomponer, es como podemos descomponer los lenguajes visuales, ¿cierto? En distintas partes, en distintas piezas, ¿ya? Es como cuando muestran los relojeros, ¿cierto? Que sacan las piezas, los mecanismos, ¿cierto? Es un poco eso es lo que vamos a ver ahora. A ver, el lenguaje plástico utiliza diferentes elementos de expresión para representar las formas, transmitir ideas y sensaciones tanto en el plano como en el espacio. El espacio es el primer elemento que utilizamos al querer desarrollar un dibujo o pintura, y nuestro primer problema es la selección y organización de los elementos gráficos. De igual forma que el lenguaje verbal puede descomponerse en diversas unidades de distinta significación, también el lenguaje no verbal visual puede constituir un alfabeto de significación. Es decir, que las imágenes podrían descomponerse en unidades de significación más pequeñas en función de algunos de sus componentes, como el color, la línea, etc. Los elementos básicos son el punto, la línea, el plano, el contorno, la textura y el color. Por nombrar algunos, ¿cierto? Que ya dijimos un ejemplo y de acuerdo a donde uno lo vaya situando. Cada uno tiene características diferentes, lo que les permite desempeñar funciones determinadas dentro de la composición. En cuanto a los elementos formales, ¿cierto? Y que configuran la apariencia y la disposición de la estructura interna y externa de las imágenes, tenemos el punto, línea, contorno, etc. Y el punto, por ejemplo, a contrario del plano, ese punto no tiene dimensión, es una pequeña mancha, huella o señal que se puede hacer con muy diferentes instrumentos como el dibujo, pincel, rotuladores, polígrafo, etc. El lenguaje plástico puede tener diversas formas de agruparse o dispersarse según el efecto que se pretenda conseguir.
Cualquier punto genera una atención. Una multitud de puntos dispersos de forma variada o agrupados determinan gradaciones tonales, de manera que sugieren volúmenes, contornos, luces y sombras, mediante la situación de las zonas claras y oscuras resultantes de la expansión y dispersión del punto. Y aquí, por ejemplo, el punto como elemento de expresión. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que decía anteriormente, hablamos de la concentración, o sea, cuando los puntos están muy cercanos, dan la sensación de sombra, y cuando están más dispersos, dan la idea de luz, ¿ya? Y esto es para efectos de las imágenes que se utilizan elementos como el punto. En cuanto a la concentración y dispersión del punto, ¿cierto? Se refiere a la distribución de puntos que pueden estar apretadamente reunidos en ciertas zonas. La concentración, como el caso que aquí vemos, y que da la idea juega con la idea de las luces y sombras, o levemente repartidas en otras zonas del diseño, como la dispersión. O sea, entonces el punto, cuando la gente dice del puntillismo, ¿cierto? Es, por ejemplo, yo voy a utilizar el punto para, como medio de expresión para dar la sensación de volumen, por ejemplo. ¿Ya? Eso es importante que vamos conociendo. Hay ejercicios que se desarrollan, ¿cierto?, en distintas escuelas del mundo, donde, como lo que estamos viendo nosotros, es descomponer un poco, o separar, o en pequeñas unidades, los elementos del lenguaje visual. Y estos son ejercicios que, si bien no tienen un ejercicio puntual como generar elementos figurativos, se juega con la idea de la concentración y la dispersión. Por ejemplo, acá tenemos la dispersión del punto y por este lado la concentración del punto, ¿ya? Entonces, uno permite ir generando figuras, formas, ¿cierto?, o dar la sensación de volumen. Aquí tenemos otro ejemplo de la dispersión y concentración del punto. Y aquí ya vemos un ejemplo un poco más elaborado, que tiene que ver con un ejercicio. Aquí tenemos, por ejemplo, la concentración del punto y hacia el exterior se va dispersando, y aquí a la inversa va desde la concentración hacia la dispersión. Y aquí tenemos como una escala, por decirlo de cierta manera, en la cual vemos diferentes maneras de comprender el punto, y eso está hablando solamente del punto, ¿ya? Ese elemento tan simple que deja al momento de caer el lápiz en el papel, lo primero que queda como el punto, ¿cierto? Y si yo lo voy sumando, lo voy acercando, lo voy separando uno con otro, o da la idea también de dirección, que es otro elemento también que permite el punto, y lograr elementos como esto, como lo que vemos acá, ¿cierto? Ya. Otro ejemplo, ¿cierto?, del uso del punto. Aquí, por ejemplo, cuando ya se asocia el punto y el color. Imagínense todos estos elementos que permiten, y cuando esto es solamente a modo de ejemplo, ¿ya? Esto es otro elemento, otros ejemplos de los usos del punto y lo que nos permitiría realizar. Otro ejemplo. Y aquí también pasa lo mismo de la concentración, gracias a la concentración y la dispersión del punto, ¿ya? Imagínense el nivel que nos permite conseguir, si se aplica de buena forma, lo que estamos hablando. Entonces, pasamos ahora a la línea. Es un elemento gráfico que, al igual que el punto, se utiliza para construir formas e imágenes. Cuando un punto se pone en movimiento, deja un trazo y se convierte en una línea. Según sea la trayectoria del punto, ¿cierto?, las líneas pueden ser rectas, curvas, quebradas, onduladas, mixtas, abiertas, cerradas, etc. Entonces, cuando, por ejemplo, no sé, cuando revisen, por ejemplo, que viene más adelante, usted dice, bueno, aquí hay presencia de líneas rectas o curvas, o son onduladas, que permiten, y así, ¿ya? Cuando después todos estos elementos tengan coherencia al final, y los usos, ¿cierto? Por ejemplo, las líneas o el punto me permiten dar la sensación de texturas, o de luces, o de sombras, imagínense, y así. Entonces, para dibujar una línea geométrica es necesario utilizar herramientas de dibujo técnico. La línea gráfica es más libre y se puede realizar con o sin instrumento de apoyo. La línea puede tener diferentes formas y dimensiones en función de cómo sea su trazo. ¿Ya? Larga, corta, continua, discontinua, gruesa, fina, etc. Puede ser recta, curva, quebrada, irregular o manuscrita. Esta puede tener bordes lisos y paralelos con el mismo espesor en toda línea,
o tener distinto espesor, ¿ya? Para las personas que les gusta dibujar, ¿cierto? O por ejemplo, que la gente, por decir, le gusta el tema del cómic, ¿cierto? Y, por ejemplo, hay diversos lápices que permiten, por ejemplo, trabajar para marcar los contornos, por dar un ejemplo, y le dan mayor realce al dibujo, ¿cierto? A lo que estoy dibujando, a lo que estoy expresando. Entonces es importante comprender que la línea tiene diversos usos y diversos ejemplos. Puede ser modulado o regular, sus extremos pueden ser cuadrados, redondos, puntiagudos o de alguna otra forma. También puede tratarse de una sucesión de puntos notorios dispuestos en hilera generando la sensación de línea. Este último ejemplo es conceptual y no visual. Sin embargo, se lo asocia a esta categoría porque parece ser una línea, ¿ya? Y nada, acá diversos ejemplos y con respecto a la línea. O sea, se la ve por separado, claro, pero después cuando uno va utilizando estas líneas, ¿cierto? En un trabajo o las ve representadas, tiene mayor sentido. Por ejemplo, estas líneas rectas, las curvas, la modulada, ¿ya? La ondulada, ¿cierto? Espiralada, ¿cierto? La quebrada o la línea mixta. Si la vemos por separado, probablemente no tenga mucho sentido, pero cuando nosotros la aplicamos, elaborando o dibujando algo, nos da un sentido o cumple un propósito, ¿ya? Como yo les decía, en este caso, este simple dibujo, ¿cierto? Vemos que hay diferentes tipos de líneas, ¿cierto? Unas más gruesas, unas más delgadas, ¿cierto? Unas que son curvas, ¿ya? Y todos estos elementos que si uno logra comprenderlo así, ¿cierto? O entender como los ejemplos que habíamos nombrado acá arriba, tiene mayor sentido. Por ejemplo acá, ¿cierto? Hablamos de estos tipos de curvas como curvas, ¿cierto? Moduladas, onduladas, ¿cierto? Y si uno junta todos estos elementos, puede uno generar un dibujo utilizando exclusivamente la línea, ¿ya? Bueno, hay un par de puntos que están aquí en el bigote del gato y probablemente en los ojos, pero fundamentalmente la línea está presente y cuando uno hace una correcta combinación, por ejemplo, para dar la sensación de sombra, ¿cierto? O para dar la sensación de que esto es pelo, o fuera de la cabellera, ¿cierto? O que estos son bigotes, que estas líneas rectas. Entonces, lo que aquí vemos por separado, cuando se aplica, lo podemos lograr esto, ¿ya? Entonces, por eso yo les decía que lo que estamos viendo probablemente nos va a ocupar un tiempo que nos va a servir como piso para lo que viene después. También tenemos la línea para sombrear, ¿cierto? ¿Cierto? Podemos tener líneas, conseguimos darle una sensación de volumen y producir la ilusión de profundidad en el espacio. Se puede sombrear mediante líneas paralelas, muy juntas, como lo mismo que hacemos con el punto, para crear zonas más oscuras o dibujarlas más separadas, dando lugar a zonas claras, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Utilizando la línea, ¿cierto? Para dar la sensación, como lo ya hablábamos, como si fuera o algo tuviese volumen cuando no lo tiene, ¿ya? Tenemos la línea para colorear, ¿cierto? Y me voy a quedar con estos ejemplos que está acá, porque parece que el tiempo ya nos está pisando los talones y tenemos que dejar el canal. Bueno, gente, les solicito, ¿cierto? Bueno, les sugiero que se coloquen al día con las actividades ya con respecto al autorretrato, que ya tiene fecha de presentación, el trabajo hecho con collage y la lámina anterior. Y nada, que espero que estén bien, que se cuiden y voy a dejarte grabar esto.